En el Hospital General San Gabriel, inaugurado en 1987 en la periferia industrial de Toledo, las guardias nocturnas siempre habían sido consideradas un territorio de resistencia mental más que de verdadera medicina. Un espacio donde el cansancio deformaba percepciones y los pasillos largos parecían extenderse más allá de la arquitectura real del edificio. Fue en ese contexto donde en octubre de 2019 comenzó su rotación el enfermero novato, Adrián Salvatierra, recién graduado y asignado al turno de noche por falta de personal en la planta de medicina interna. La primera vez que escuchó el nombre del paciente de la habitación 404 fue durante el pase de guardia del 3 de octubre, cuando la supervisora Elena Cárdenas mencionó con una naturalidad inquietante que había que administrar medicación intravenosa a un tal Joaquín M. Requena, ingresado supuestamente desde hacía más de 8 meses por una insuficiencia respiratoria crónica. Nadie levantó la vista del informe, nadie hizo preguntas, y ese silencio colectivo fue el primer detalle que Adrián archivó en su memoria como algo fuera de lugar. La habitación 404 estaba situada al final del pasillo este, justo después del punto donde las luces del techo comenzaban a fallar con una regularidad casi rítmica desde 2011, cuando un cortocircuito provocó un pequeño incendio que nunca fue del todo reparado. Cada noche, al acercarse, Adrián notaba que el aire se volvía más denso, como si la ventilación funcionara a destiempo, y el monitor cardíaco del interior emitía un pitido constante incluso antes de que la puerta fuera abierta. El paciente nunca hablaba más de lo estrictamente necesario. Apenas un murmullo rasposo que repetía fechas inconexas, entre ellas el 14 de febrero de 2006 y el 7 de noviembre de 2008, como si estuviera atrapado en un calendario roto que no coincidía con la realidad del hospital. Su historia clínica, sin embargo, mostraba una evolución perfectamente trazada desde su supuesto ingreso en 2018, firmada por un doctor Luis Figueroa, que según los registros administrativos, no había trabajado allí desde 2012. El 9 de octubre, Adrián decidió revisar el sistema digital del hospital durante una pausa, introduciendo el nombre completo del paciente en el archivo central. Y lo que encontró fue una serie de incoherencias que ningún protocolo lógico podía justificar, pues no existía ingreso registrado, ni número de cama asignado oficialmente, ni historial previo en ninguna base de datos anterior a ese año. Sin embargo, en la lista de medicación nocturna, el nombre aparecía actualizado cada día con precisión quirúrgica, como si alguien invisible siguiera ejecutando un tratamiento sobre un cuerpo que el sistema insistía en reconocer. La primera vez que entró solo a la habitación 404, la madrugada del 11 de octubre a las 03:17, el paciente estaba sentado en la cama, mirando fijamente la pared opuesta, donde no había nada salvo una marca rectangular más clara en la pintura, como si un cuadro hubiera sido retirado recientemente. El monitor cardíaco mostraba un pulso estable de 72 latidos por minuto, aunque el sensor no estaba conectado a ninguna vía visible ni a ningún equipo médico que justificara esa lectura. Adrián intentó revisar la pulsera identificativa del paciente, pero los datos impresos se habían borrado parcialmente, dejando solo un nombre incompleto y una fecha que parecía cambiar ligeramente cada vez que la miraba, oscilando entre 2004 y 2005, como si el plástico estuviera deteriorándose en tiempo real. El paciente, sin apartar la vista de la pared, susurró entonces que las habitaciones no se numeran para los vivos, sino para los que permanecen cuando el hospital decide olvidar sus propios errores. La supervisora Elena Cárdenas, al ser consultada, reaccionó con una incomodidad inmediata, cerrando la puerta de su despacho con un gesto rápido, antes de explicar que la habitación 404 había sido clausurada oficialmente en 2013, tras el fallecimiento de un paciente en estado terminal, cuyo expediente había sido archivado bajo confidencialidad administrativa. Afirmó con firmeza que cualquier referencia posterior era producto de confusiones del sistema informático antiguo, aún parcialmente integrado en la red actual del hospital. Sin embargo, aquella misma noche, al regresar a la planta, Adrián encontró su informe de turno ya modificado, con su firma digital añadida a procedimientos que él no había realizado, incluyendo una administración de sedación al paciente de la 404 a las 2:45, hora en la que recordaba claramente haber estado en la sala de descanso completamente solo. El archivo mostraba incluso una nota escrita en su nombre:
El paciente responde a estímulos del turno anterior. Continuar protocolo de permanencia indefinida. La sensación de estar siendo observado se intensificó cuando, al pasar frente a la habitación, la puerta apareció ligeramente entreabierta pese a que él recordaba haberla cerrado con llave, y desde el interior se escuchó el sonido de una hoja siendo pasada lentamente, como si alguien estuviera leyendo un expediente invisible. El pasillo entero parecía haber perdido su simetría habitual, con las luces parpadeando en secuencias que no coincidían con ningún fallo eléctrico conocido por el mantenimiento del hospital. Fue entonces cuando Adrián decidió consultar los archivos físicos del hospital, almacenados en el sótano desde la reforma de 2015, donde encontró una carpeta etiquetada como Casos no conciliados, Planta 4, fechada en marzo de 2006 y firmada por el entonces director médico, Dr. Ernesto Luján. Dentro, una única hoja describía el caso de Joaquín M. Requena como fallecido el 12 de marzo de 2006 a las 04:10, con una anotación manuscrita que decía: el paciente continúa ocupando su habitación según registros de turno nocturno. La última vez que Adrián lo vio en esa primera fase de la guardia fue a las 4, cuando el paciente giró lentamente la cabeza hacia él y pronunció su nombre completo sin haberlo escuchado nunca antes, como si lo hubiera leído directamente de algún documento interno al que solo el hospital tenía acceso, y en ese instante, el monitor cardíaco dejó de emitir un solo ritmo humano reconocible, sustituyéndolo por una secuencia estable y mecánica que no correspondía a ninguna vida registrada en el sistema sanitario conocido. A partir de esa madrugada, Adrián comenzó a notar que el hospital ya no mantenía una lógica estable durante el turno nocturno, como si la infraestructura entera respondiera a una memoria distinta a la oficial, una memoria que no pertenecía a los vivos, sino a los registros que nadie había sabido borrar del todo. Los ascensores empezaron a detenerse siempre entre plantas, marcando el nivel 4 aunque el panel estuviera iluminando otra selección, y los relojes digitales del pasillo este retrocedían sistemáticamente 7 minutos cada hora. El 14 de octubre de 2019, a las 02:33, Adrián recibió una llamada interna desde la habitación 404, aunque el teléfono de enfermería no debería haber tenido línea activa en ese punto del edificio tras la modernización de 2017. Al contestar, no escuchó respiración humana, sino el sonido de páginas siendo pasadas con una cadencia exacta, como si alguien estuviera consultando su propio expediente en tiempo real. Decidió entonces bajar nuevamente al archivo del sótano, esta vez con la intención de revisar los registros de mantenimiento eléctrico, donde encontró un informe técnico del ingeniero Rafael Ibáñez, fechado en 2013, que describía fallos recurrentes en el ala este, especialmente en torno a la habitación 404, donde los sensores de presencia se activaban incluso en ausencia total de movimiento físico. El informe incluía una nota adicional escrita a mano. Las lecturas coinciden con el antiguo paciente, no con el espacio. Mientras leía, las luces del sótano comenzaron a fluctuar con un patrón que no respondía a variaciones de tensión, sino a algo más cercano a una respuesta secuencial, como si el edificio estuviera intentando comunicarse mediante interrupciones controladas. En el margen del documento apareció una marca nueva, una firma que no pertenecía a ningún técnico registrado, pero que coincidía exactamente con la letra del Dr. Luis Figueroa, fallecido según acta oficial en 2012. Cuando Adrián regresó a la planta, encontró a la supervisora Elena Cárdenas esperándolo frente a la habitación 404, con una expresión que mezclaba agotamiento y resignación, como si aquella conversación ya hubiera ocurrido muchas veces antes, en circunstancias ligeramente distintas. Le pidió que no continuara investigando, asegurando que algunos pacientes no eran casos clínicos, sino anclajes administrativos, registros que el sistema se negaba a eliminar, porque su eliminación implicaba reconocer un error estructural del propio hospital. Esa misma noche, el sistema informático central comenzó a sincronizar automáticamente los historiales, y en la pantalla de enfermería apareció una actualización masiva donde el paciente Joaquín M. Requena pasaba de ingresado a activo permanente, con una nueva observación añadida. El personal novato tiende a recordar correctamente durante las primeras 3 guardias. Adrián sintió entonces una presión insoportable en la sien, como si su propia memoria estuviera siendo editada en segundo plano.
A las 3:58, decidió entrar una vez más en la habitación 404, pero esta vez el interior había cambiado ligeramente, no en su estructura física, sino en la disposición de los objetos, como si el espacio hubiera sido reorganizado para coincidir con una versión anterior del hospital. El paciente estaba de pie, algo imposible según su historial clínico, observándolo con una calma absoluta mientras detrás de él se acumulaban carpetas clínicas que no estaban allí la noche anterior. Joaquín M. Requena habló con una claridad que nunca había mostrado antes, explicando que no había muerto en 2006 como decía el acta, sino que su muerte había sido administrativamente pospuesta para evitar un colapso estadístico en el sistema hospitalario durante una auditoría regional de 2007. Según sus palabras, el hospital había aprendido a mantener a ciertos pacientes en un estado de registro continuo, incluso después de su fallecimiento, para evitar discrepancias en los informes de mortalidad. El monitor cardíaco, que hasta entonces había mostrado constantes artificiales, empezó a registrar picos irregulares que coincidían exactamente con los latidos de Adrián, no con los del paciente, como si el dispositivo hubiera cambiado de objetivo sin necesidad de intervención física. El enfermero intentó salir, pero la puerta no respondía a ningún mecanismo de apertura, aunque desde el exterior podía verse claramente abierta en el pasillo. Fue entonces cuando la supervisora, Elena Cárdenas, apareció en el umbral. Pero su figura no proyectaba sombra alguna, y su voz sonaba ligeramente retrasada respecto al movimiento de sus labios, como si estuviera sincronizada con un registro anterior de la misma conversación. Le explicó, con una serenidad inquietante, que Adrián ya figuraba en el sistema desde el 12 de octubre de 2019 como enfermero asignado permanente a la habitación 404. En la pantalla del monitor central del pasillo, todos los registros comenzaron a reorganizarse en tiempo real, desplazando nombres, fechas y firmas hasta dejar un único archivo activo, donde solo aparecían dos entradas: Joaquín M. Requena y Adrián Salvatierra, ambos marcados con el mismo estado clínico de observación indefinida nocturna. El hospital, según la última línea del sistema, no registraba más turnos desde hacía años, solo una repetición ininterrumpida del mismo ciclo de guardia. Y en el silencio absoluto que siguió, Adrián comprendió que la habitación 404 no era un lugar dentro del hospital, sino el punto exacto donde el hospital corregía aquello que nunca debió ser borrado de sus estadísticas, manteniendo vivos a los pacientes y al personal únicamente dentro del espacio donde los registros se negaban a terminar. El sistema central del Hospital San Gabriel colapsó parcialmente a las 4:12 de aquella misma noche, aunque en los registros oficiales posteriores no aparecería ningún tipo de incidencia, solo una nota automática que hablaba de ajuste de coherencia en planta cuarta. Para el personal de mantenimiento de guardia, sin embargo, las alarmas de los pasillos este se activaron simultáneamente como si todas las habitaciones hubieran pasado a un mismo estado funcional. Adrián seguía dentro de la habitación 404, pero la sensación de interior y exterior había dejado de tener sentido, como si la puerta hubiera perdido su función de límite físico y ahora actuara únicamente como marcador simbólico dentro de un sistema cerrado. Joaquín M. Requena permanecía inmóvil, observándolo con una expresión que ya no pertenecía a un paciente, sino a alguien consciente de una estructura más grande que ambos. En la pantalla del monitor central apareció un nuevo archivo, creado sin intervención humana, fechado originalmente en 2006, pero actualizado en tiempo real, donde se describía el protocolo de permanencia nocturna, implementado tras el fallecimiento no registrado de un paciente en estado crítico durante una auditoría sanitaria regional. El documento indicaba que, para evitar discrepancias estadísticas, el sistema había desarrollado una función de continuidad, mantener activos ciertos registros incluso después de la muerte biológica. El nombre del Dr. Luis Figueroa apareció entonces como autor principal del protocolo, aunque la fecha de su firma se superponía con años posteriores a su muerte oficial, como si su identidad hubiera sido reinsertada dentro del sistema para mantener la estabilidad de los datos. Adrián comprendió que no existían errores informáticos, sino decisiones acumuladas que habían aprendido a sostenerse por sí mismas. La supervisora Elena Cárdenas volvió a aparecer en el pasillo,
pero esta vez no intentó hablar. Solo sostuvo una carpeta física que contenía el expediente completo de Adrián Salvatierra, con entradas anteriores a su fecha de contratación. En la primera página, su firma digital aparecía repetida cientos de veces bajo turnos fechados en 2016, 2017 y 2018. El paciente de la 404 se acercó lentamente a la cama y señaló el monitor cardíaco, donde el pulso de Adrián se mostraba como constante principal del sistema, mientras el suyo desaparecía progresivamente hasta convertirse en una línea plana, mantenida artificialmente. «Todos los que entran aquí acaban sustituyendo a alguien», dijo con una calma que ya no pertenecía a la voz humana. En ese instante, Adrián recordó de forma fragmentada un informe antiguo del sótano, uno que no había querido interpretar correctamente, donde se mencionaba que la habitación 404 había sido originalmente una sala de observación administrativa para registrar errores de identidad clínica en casos terminales. No era una habitación de pacientes, sino un mecanismo de corrección para el propio hospital. Las luces del pasillo comenzaron a apagarse una por una, no por fallo eléctrico, sino siguiendo un orden exacto que coincidía con la secuencia de ingresos históricos del sistema desde 2006. Cada apagón eliminaba una capa de realidad operativa, dejando solo los registros activos como única forma de existencia reconocida. Adrián intentó salir de la habitación, pero al girar hacia la puerta ya no encontró el pasillo, sino una extensión del mismo cuarto replicado en bucle, como si el hospital hubiera plegado su estructura sobre sí mismo para impedir cualquier salida sin cerrar el proceso administrativo. Detrás de él, Joaquín M. Requena había desaparecido, dejando únicamente su historia clínica abierta sobre la cama. En la última actualización del sistema, el nombre de Adrián Salvatierra fue sustituido progresivamente por paciente activo sin alta, habitación 404, con una nota final añadida automáticamente. El turno nocturno requiere continuidad para mantener la integridad de los registros. La hora del sistema se congeló en las 0400, momento exacto en el que los ciclos de guardia siempre comenzaban. Desde el exterior del hospital, los informes de mantenimiento registraron un aumento de actividad en la planta cuarta durante años posteriores, siempre en horarios idénticos, aunque ningún trabajador recordaba haber subido jamás a esa zona durante turnos reales. Solo quedaba constancia de firmas digitales que aparecían en los sistemas sin autor identificado. Y en algún punto indefinido entre un turno y otro, el Hospital San Gabriel siguió funcionando sin interrupción, no porque hubiera pacientes o personal, sino porque la habitación 404 había convertido el tiempo en un registro permanente donde nadie era dado de alta, solo reasignado a la misma guardia eterna que nunca terminaba. En la empresa de mensajería rápida Nox Express, con sede operativa en Zaragoza y especialización en entregas nocturnas de urgencia desde 2016, los repartidores solían bromear con la idea de que los pedidos entre las 2 y las 5 de la madrugada pertenecían a un mundo distinto, uno donde las direcciones eran más una sugerencia que una ubicación real. Fue en ese contexto donde en marzo de 2022, el repartidor Diego Llorente aceptó una entrega que cambiaría por completo su percepción de las rutas industriales periféricas. El pedido apareció en el sistema a las 02:46, sin nombre de cliente visible, solo con una referencia interna marcada como entrega prioritaria, zona 0B, un sector que no figuraba en los mapas actualizados de la empresa desde la reestructuración logística de 2019. La dirección indicada correspondía a la antigua carretera Z318, conocida informalmente entre conductores como la carretera sin retorno, debido a su cierre parcial tras el colapso de varias naves industriales abandonadas en 2008. El sistema asignó la ruta automáticamente, ignorando las alertas de restricción geográfica, como si el destino formara parte de una capa operativa distinta dentro del software de distribución. Diego, que ya había realizado entregas en zonas complicadas, asumió que se trataba de un error de base de datos, hasta que vio que la tarifa del pedido era 5 veces superior a la habitual. A las 03:11 abandonó la ciudad por el acceso norte, siguiendo un GPS que comenzaba a comportarse de forma irregular a medida que se acercaba a la zona industrial, recalculando rutas que siempre terminaban devolviéndolo al mismo punto de entrada. El paisaje empezó a perder referencias modernas.
sustituyendo las gasolineras y almacenes activos por estructuras oxidadas con logotipos antiguos de empresas que habían desaparecido del registro mercantil hacía más de una década. El último punto marcado por el sistema antes de la desconexión fue una intersección sin señalización, donde la carretera parecía dividirse en dos versiones idénticas del mismo camino, ambas igualmente válidas, pero conduciendo a resultados imposibles de verificar. Cuando el GPS perdió cobertura por completo, el silencio del vehículo se volvió absoluto, sin interferencias de radio ni señal móvil. Diego continuó avanzando durante 20 minutos más, hasta que el contador de kilómetros del coche dejó de aumentar, aunque el vehículo seguía en movimiento constante, como si el desplazamiento hubiera dejado de tener efecto sobre la distancia real. Las luces del entorno no cambiaban con el avance, sino que permanecían congeladas en una misma tonalidad grisácea, como una fotografía prolongada en el tiempo. Finalmente, llegó a un complejo industrial sin identificación visible, compuesto por naves alineadas con una precisión demasiado perfecta para haber sido construidas en diferentes épocas, todas con las persianas parcialmente abiertas, como si hubieran sido abandonadas a mitad de una jornada laboral. En la entrada principal había un cartel oxidado, donde aún podía leerse, con dificultad, el nombre Polígono San Esteban, sector extendido, un área oficialmente clausurada desde 2009. El pedido marcaba como destino la nave 17, aunque el plano físico del complejo solo llegaba hasta la número 14, según los registros catastrales. Aún así, la numeración continuaba pintada en las fachadas, como si alguien hubiera seguido contando edificios después de que el mundo dejara de hacerlo oficialmente. Al acercarse, Diego notó que el aire dentro del polígono era más frío que en el exterior, pero no por temperatura, sino por ausencia de movimiento térmico, como si el entorno hubiera dejado de intercambiar energía con el tiempo. La puerta de la nave 17 estaba entreabierta, y desde el interior se filtraba una luz blanca constante que no proyectaba sombras. Dentro, encontró estanterías vacías, una zona de carga intacta y un ordenador encendido que mostraba una interfaz idéntica a la de su aplicación de reparto, aunque con pedidos fechados en años futuros y otros en décadas pasadas. El sistema parecía registrar entregas que nunca habían sido realizadas y paquetes que aún no habían sido preparados. En la pantalla principal aparecía su nombre asociado a la entrega actual, junto con una nota que decía: Última entrega del ciclo operativo. Confirmación pendiente de recepción. No había información del cliente, solo una coordenada fija que coincidía exactamente con su posición actual dentro de la nave. Detrás de él, el sonido de una notificación móvil se repitió 3 veces, aunque su teléfono no tenía cobertura ni batería suficiente para emitir alertas activas. Al girarse, vio una caja de reparto colocada en el centro del almacén, idéntica a la que transportaba en su vehículo, pero con su propio número de identificación impreso en la etiqueta. Cuando abrió la caja, no encontró un objeto, sino una segunda llave del vehículo que estaba utilizando, junto con una hoja de ruta fechada en 2007, donde ya aparecía su nombre como repartidor asignado a esa misma zona industrial. La tinta del documento no parecía envejecida, como si hubiera sido impresa en el mismo momento en que él la estaba leyendo. El sistema del ordenador actualizó el estado del pedido a entregado, aunque Diego seguía sosteniendo la caja abierta, sin haber completado ninguna acción física de entrega. En ese instante, el motor de su vehículo arrancó solo, sin contacto alguno, como si hubiera recibido una orden externa. Al salir de la nave 17, descubrió que el polígono había cambiado ligeramente su disposición, reduciendo el número de edificios visibles y alterando la numeración de las naves, como si el lugar estuviera reorganizándose para coincidir con una versión anterior de sí mismo. El GPS volvió a encenderse, mostrando una única ruta activa. Regreso a base, aunque el punto de origen aparecía ahora marcado como no existente desde 2011. La carretera de salida ya no conducía a la ciudad, sino a un tramo idéntico al que acababa de recorrer, repitiendo los mismos kilómetros, las mismas luces y las mismas sombras congeladas en el tiempo. Y en la pantalla del sistema de reparto apareció un nuevo pedido asignado automáticamente a su nombre, con la misma dirección, la misma hora y la misma nota. Entrega prioritaria. Zona 0B.
Mientras el vehículo avanzaba sin opción de detenerse, Diego comprendió que la carretera sin retorno no era un lugar al que se llegaba, sino un recorrido que se mantenía activo mientras alguien aceptara seguir entregando paquetes dentro de un sistema que nunca registraba el final de su ruta. El nuevo pedido parpadeaba en la pantalla del panel, como si insistiera en ser aceptado incluso antes de que Diego pudiera mirar el trayecto, y por primera vez el sistema no emitía la opción de rechazarlo, solo una confirmación automática que se ejecutaba sola cada vez que la interfaz detectaba un intento de inactividad. El vehículo continuaba avanzando por la carretera idéntica, pero ahora el paisaje mostraba variaciones mínimas, como si el entorno intentara corregirse para parecer ligeramente más real que la versión anterior. En el retrovisor, Diego vio algo que no encajaba con ninguna lógica de tráfico ni de física nocturna. Una segunda furgoneta de reparto exactamente igual a la suya, siguiendo la misma distancia, con las mismas luces traseras, replicando cada uno de sus movimientos con un retraso de apenas unos segundos. El detalle inquietante no era la copia, sino que en el interior de esa segunda furgoneta también había alguien conduciendo, aunque su rostro no era visible con claridad, como si la imagen se negara a fijarlo. El sistema de navegación volvió a activarse solo, esta vez sin señal GPS, utilizando lo que parecía una referencia interna del propio vehículo, marcando una ruta que no coincidía con ninguna carretera conocida, pero que aún así se dibujaba perfectamente sobre el mapa, como si siempre hubiera estado allí. El destino actualizado volvía a ser la nave 17, aunque ahora con una anotación adicional: recepción múltiple en curso. Diego intentó detener el vehículo apagando el contacto, pero el motor siguió funcionando con una estabilidad mecánica perfecta, sin vibraciones ni sonidos de combustión, como si el movimiento ya no dependiera del sistema físico del coche, sino de una instrucción externa vinculada al pedido activo. En ese momento comprendió que el reparto no estaba ocurriendo en la carretera, sino en una capa paralela donde el vehículo era solo una interfaz de traslado. La furgoneta duplicada en el retrovisor comenzó a acercarse lentamente, reduciendo la distancia sin acelerar, como si el espacio entre ambas versiones del mismo trayecto se estuviera plegando de forma controlada. Cuando Diego miró hacia adelante otra vez, la carretera había perdido su línea central, sustituyéndola por una superficie continua de asfalto sin separación, como si la dirección ya no tuviera significado. El sistema emitió una nueva notificación automática. Entrega 1 de 1497 en progreso. Una cifra imposible que no correspondía a ningún historial de pedidos ni a ninguna métrica operativa de la empresa Knox Express. Cada segundo, ese número aumentaba en 1, sin que nada en el entorno pareciera cambiar excepto la certeza de que aquello no era una entrega aislada, sino un ciclo repetitivo. La radio del vehículo, que llevaba apagada desde el inicio del trayecto, se activó sola con un leve chasquido, reproduciendo una voz sin origen claro que repetía coordenadas, nombres de calles inexistentes y referencias a años futuros, donde la empresa seguía operando sin interrupción conocida. Entre esas frases fragmentadas, Diego escuchó su propio nombre mencionado como repartidor activo permanente en zona extendida. Al mirar de nuevo el sistema de pedidos, la aplicación mostraba ahora un historial completo de entregas anteriores que él no recordaba haber realizado, todas en la misma carretera, todas con el mismo destino, todas marcadas como entregadas correctamente a una entidad sin nombre. El registro más antiguo estaba fechado en 1998, año en el que la empresa ni siquiera existía bajo su estructura actual. La furgoneta duplicada finalmente se colocó a su lado, perfectamente alineada, y por primera vez Diego pudo ver el interior con claridad, descubriendo que la persona al volante no era exactamente él, sino una versión ligeramente más agotada, con la mirada fija en la misma pantalla que mostraba el mismo pedido. Ambos vehículos avanzaban sincronizados, como si la carretera hubiera dejado de permitir trayectorias individuales. El sistema volvió a actualizarse. Recepción confirmada en ambos extremos. Continuidad garantizada. Y en ese instante, la carretera comenzó a dividirse de nuevo delante de ellos, no en dos direcciones, sino en múltiples capas idénticas del mismo recorrido,
todas conduciendo al mismo punto sin importar la elección. Diego entendió entonces que la última entrega no era un destino final, sino una función del propio sistema de la carretera, diseñada para asegurar que siempre hubiera alguien aceptando pedidos en una zona que no pertenecía a ningún mapa, pero sí a todos los registros operativos que se habían acumulado durante años sin ser cerrados. Y mientras el contador de entregas seguía aumentando sin detenerse, la furgoneta duplicada desapareció lentamente en la distancia, como si nunca hubiera sido una copia, sino simplemente otra iteración del mismo trabajo continuando en paralelo. En el centro logístico Valdecor, situado en el polígono industrial de Santurce, y construido originalmente en 2003 como almacén de distribución farmacéutica, antes de su reconversión a centro de transporte internacional, el turno nocturno de vigilancia siempre había sido considerado un trabajo de rutina, sin incidentes relevantes, salvo por las habituales falsas alarmas provocadas por cambios de temperatura o errores en los sensores de movimiento. Fue allí donde en noviembre de 2021 comenzó su servicio el vigilante de seguridad Álvaro Mena, con experiencia previa en centros comerciales, pero sin haber trabajado nunca en instalaciones donde el sistema de cámaras superara las 12 unidades operativas. La cabina de control estaba situada en la planta baja, entre el muelle de carga 3 y el acceso técnico a servidores, un espacio reducido donde los monitores emitían una luz constante que convertía las noches en una sucesión de imágenes repetitivas de pasillos vacíos, cajas apiladas y puertas de emergencia cerradas por protocolo. La única anomalía estructural del sistema era el llamado Monitor 13, una pantalla instalada en 2019 durante una actualización de seguridad que nunca llegó a documentarse oficialmente en el manual interno. Nadie en la empresa supo explicar con claridad por qué existía ese 13º canal, ya que el sistema de CCTV estaba configurado para 12 cámaras fijas, todas numeradas y ubicadas en puntos estratégicos del edificio, sin ángulos ciegos relevantes, según el informe técnico de seguridad firmado por la ingeniera Marta Ledesma en 2018. Sin embargo, el monitor 13 siempre permanecía activo, mostrando un pasillo que no coincidía con ningún plano arquitectónico del centro. La primera vez que Álvaro lo notó fue durante su tercera noche de turno, a las 02:14 del 17 de noviembre de 2021, cuando el sistema registró un movimiento leve en esa cámara inexistente, una figura humana entrando desde el borde inferior de la imagen, como si hubiera atravesado un límite fuera del encuadre físico del edificio. Lo extraño no era solo la aparición, sino que en el resto de cámaras no había ningún rastro de movimiento en esa misma zona. Decidió revisar físicamente el pasillo correspondiente, el sector de oficinas técnicas del ala norte, pero al recorrerlo con linterna no encontró absolutamente nada fuera de lo normal. Solo puertas cerradas, extintores reglamentarios y el silencio habitual de un edificio industrial en reposo. Sin embargo, al volver a la cabina, la figura seguía avanzando en el monitor 13, ahora más cerca de la posición que correspondía a la propia sala de seguridad. En un principio pensó en un fallo de sincronización del sistema, un error de latencia entre cámaras o incluso una grabación en bucle mal indexada, pero la imagen mostraba una continuidad imposible, porque la figura parecía reaccionar a su presencia real dentro del edificio. Cada vez que Álvaro se levantaba de la silla, la figura detenía su avance. Cada vez que se sentaba, retomaba el movimiento con una precisión inquietante. El 19 de noviembre, a las 03:27, la figura ya estaba frente a lo que en el monitor 13 parecía ser la puerta de la cabina de seguridad, aunque desde el exterior del edificio no existía ningún pasillo que conectara directamente con ese punto según los planos oficiales. Álvaro salió de la sala para comprobarlo, recorriendo el mismo trayecto 3 veces, sin encontrar rastro de presencia humana alguna. Al regresar, la figura estaba ahora sentada frente a una versión de la cabina dentro del propio monitor 13, observándolo a través de una cámara que no correspondía a ninguna instalación real. En la imagen, el vigilante dentro del monitor era él mismo, aunque con una expresión ligeramente posterior, como si la grabación estuviera adelantada unos segundos respecto a su propia percepción. Intentó desconectar el sistema principal, pero el panel de control mostraba un error persistente en el registro de dispositivos, donde la cámara 13 aparecía como integrada en circuito interno desde 2004.
una fecha anterior incluso a la instalación del edificio como centro logístico. El informe técnico del sistema había sido modificado, incluyendo una anotación firmada por un supervisor inexistente llamado Iván Rojo, con una fecha de revisión del año 1999. A las 03:41, la figura en el monitor 13 se levantó dentro de la imagen y avanzó directamente hacia lo que debía ser la cabina de seguridad, aunque el pasillo físico seguía completamente vacío cuando Álvaro lo observaba con sus propios ojos. Fue entonces cuando comenzó a comprender que la cámara no estaba mostrando el edificio, sino algo que lo estaba utilizando como referencia. El sistema de grabación empezó a sincronizarse de forma autónoma, y las otras 12 cámaras comenzaron a replicar el mismo pasillo desde ángulos imposibles, como si el centro logístico hubiera sido reducido a un único corredor repetido en diferentes perspectivas. El monitor 13, sin embargo, mostraba siempre un paso más adelante, una versión ligeramente adelantada de la realidad. En la pantalla apareció entonces un registro automático. Incidencia de presencia duplicada en puesto de vigilancia. Ajuste de observador requerido. Álvaro sintió cómo el aire dentro de la cabina se volvía más frío, no por temperatura, sino por una sensación de pérdida de correspondencia con el entorno. La figura llegó finalmente a la puerta de la cabina en el monitor 13 y levantó la mano para golpear, aunque el sonido no se escuchó en el mundo físico, solo en los auriculares internos del sistema de comunicación, que no estaban conectados a ninguna línea activa. Y justo en ese instante, la cámara 13 cambió de perspectiva, mostrando a Álvaro desde el interior del pasillo, observando a alguien sentado frente a una cabina vacía. El golpe que solo se escuchó en los auriculares internos se repitió 3 veces más, con una cadencia exacta que no correspondía a un gesto humano natural, sino a una secuencia deliberadamente programada, como si alguien estuviera verificando que el sistema de percepción seguía respondiendo a estímulos externos. Álvaro intentó levantarse, pero notó que el simple acto de separar la espalda del respaldo generaba una demora en la imagen del monitor 13, como si su movimiento estuviera siendo traducido antes de ejecutarse. En ese momento, el sistema central de CCTV emitió una actualización automática fechada en 2004, año en el que el edificio aún no existía como centro logístico, sino como un proyecto urbanístico no finalizado del Consorcio Industrial del Norte, liderado por la desaparecida empresa Seguridad Integral Larrauri S.A. El mensaje era breve, pero suficiente para alterar cualquier lógica operativa. El observador ha sido detectado dentro del circuito de observación. Álvaro revisó los registros manuales del sistema desde la consola auxiliar, intentando acceder a los metadatos del monitor 13, pero el archivo aparecía siempre incompleto, como si cada intento de lectura eliminara automáticamente una parte del contenido anterior. Solo quedaba una constante, una referencia repetida a un vigilante de continuidad asignado a la cámara inexistente desde una fecha anterior a su propia contratación. En el monitor 13, la figura ya no estaba de pie frente a la cabina, sino sentada en una versión exacta de la silla de seguridad, observando el mismo panel de cámaras que Álvaro estaba mirando en ese instante, pero desde una posición que no coincidía con ninguna de las cámaras instaladas. La diferencia era sutil, pero determinante. La figura parecía tener acceso a la interfaz completa del sistema, incluyendo los niveles internos que nunca habían sido activados. El pasillo real del exterior continuaba vacío, cuando Álvaro abrió la puerta de la cabina, con la intención de confirmar físicamente la inexistencia de cualquier presencia. Pero al mirar hacia ambos lados, lo único que encontró fue una iluminación constante sin variación y un silencio que no respondía a ningún tipo de tránsito humano. Sin embargo, al cerrar la puerta de nuevo, la imagen del monitor 13 mostraba ahora el pasillo ocupado por 2 versiones de él mismo, ambas observando la cabina desde distancias distintas. Una de esas versiones comenzó a moverse hacia la cámara, mientras la otra permanecía inmóvil, como si esperara instrucciones que no dependían de la voluntad del individuo, sino del sistema que estaba redefiniendo su comportamiento en tiempo real. Álvaro sintió entonces una presión creciente en la sien, similar a la que se experimenta cuando la percepción visual y la memoria inmediata dejan de coincidir. El sistema de alarmas internas se activó sin motivo aparente, pero no en el edificio físico,
sino dentro de la propia interfaz de cámaras, donde cada monitor comenzó a mostrar el mismo pasillo replicado con ligeras variaciones temporales. El monitor 13, sin embargo, mostraba una escena adelantada aproximadamente 47 segundos respecto al resto, como si funcionara como una cámara de futuro inmediato. En la consola apareció un nuevo registro firmado por Administrador de Continuidad, un perfil que no existía en ninguna base de datos de la empresa, donde se indicaba que el puesto de vigilancia debía mantenerse ocupado de forma ininterrumpida para evitar la derivación del observador primario. Álvaro comprendió, con una claridad incómoda, que el sistema no estaba vigilando el edificio, sino usando el edificio para vigilar a quien lo vigilaba. El monitor 13 cambió de nuevo, mostrando ahora la cabina desde un ángulo imposible situado detrás de Álvaro. Aunque físicamente no existía espacio alguno para instalar una cámara en esa posición, sin atravesar la estructura de hormigón del muro posterior. La imagen lo mostraba a él mismo mirando una pantalla vacía, mientras alguien detrás de él permanecía observando en silencio. Cuando se giró, no había nadie, pero la pantalla del monitor 13 mostró ese mismo movimiento con una precisión quirúrgica, incluyendo el leve retraso entre la intención de girarse y la ejecución completa del gesto. Y en ese retraso exacto fue donde apareció por primera vez la certeza de que el sistema no estaba registrando la realidad, sino corrigiéndola en tiempo real. La última actualización del sistema se ejecutó a las 03:58, reemplazando todos los canales por una única transmisión activa, donde solo aparecía la cabina de seguridad desde el interior del monitor 13, ocupada por una versión de Álvaro que no parpadeaba. Debajo del vídeo apareció una línea final, breve y automática. Turno asignado completado. El observador ha sido integrado en el circuito. Y en el edificio físico, el pasillo del centro logístico Valdecor permaneció vacío durante toda la noche, mientras la cabina de seguridad seguía funcionando sin interrupción, aunque nadie volvió a recordar quién había estado sentado frente a los monitores esa madrugada.